Hola mis lindos, mis lindas, soy Selena Reyes. Hoy vamos con un tema que casi siempre toca fibras, porque habla de lo más personal. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y por qué mi vida se siente como se siente? En este canal hablamos de autoconocimiento y propósito, pero no en plan motivación bonita y ya. Aquí lo vemos como práctica. Entenderte y empezar a moverte en tu camino, no en el guión de otras personas. Y te pido algo chiquito antes de empezar. Si estos temas te resuenan, suscríbete. Eso ayuda a que el canal crezca y a mí me muestra qué contenido te sirve de verdad. Y en comentarios escribe tu fecha de nacimiento y una pregunta que te esté inquietando ahora mismo. Dinero, relaciones, propósito, energía, motivación o esa sensación de soy capaz, pero mi vida no avanza como quiero. Yo leo y tomo sus temas para los próximos videos y para análisis. Aclaración importante. Hoy vamos a hablar de Sutsai y de numerología, como muchos le dicen. Sutsai es un enfoque donde la fecha de nacimiento se mira como un código personal. ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas bajo presión? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Dónde están tus puntos débiles? ¿Y qué lecciones se repiten hasta que decides vivirlas con conciencia? Quiero que lo escuches no desde creo, no creo, sino desde ¿qué explica de mis patrones? ¿Qué puedo aplicar hoy? ¿Qué paso concreto puedo probar después de este video? Porque lo más inútil es descubrir algo interesante de ti y no cambiar nada. 1. ¿Por qué Sutsai suele acertar tanto? ¿Sabes por qué a mucha gente le incomoda el tema de los números? Porque los números muestran algo que a veces duele. La repetición. ¿Por qué eliges parejas parecidas? ¿Por qué el dinero llega por rachas o se va rápido? ¿Por qué a veces te exiges demasiado o te cuesta sostenerte? ¿Por qué mentalmente entiendes todo, pero por dentro hay miedo, postergación o ansiedad? Sutsai vale porque te da estructura. Y cuando aparece la estructura, dejas de pensar, algo está mal en mí. Empiezas a pensar, en mí está todo, solo necesito aprender a manejar mi energía. 2. Las tres bases de Sutsai, explicado simple. Para no enredarnos con términos, hoy vamos a trabajar con una estructura clara. En Sutsai, normalmente se observan tres pilares. Primero, número de conciencia. Es tu motor interno, tu estilo mental, tus creencias automáticas, tu forma de percibir el mundo y a ti. Ahí se ve. ¿Cómo decides? ¿Qué te da miedo? ¿Cómo reaccionas al estrés? ¿Qué te inspira? ¿Y qué te rompe por dentro si no lo manejas? Segundo, número de misión. Es tu dirección de crecimiento. No es tu trabajo ideal, sino en qué necesitas madurar, qué cualidades desarrollar, qué lecciones integrar. Tercero, número de realización. Es la forma en que más fácil te resulta manifestarte, lograr resultados, sostener estabilidad, activar dinero y reconocimiento, sentirte en tu lugar. La realización es tu modo natural de avanzar, y cuando alguien intenta vivir por un modo que no es el suyo, puede ser talentoso, inteligente, trabajador, pero sentir, no encajo, hago mucho y no se nota, no sé qué quiero, estoy cansado, y no rinde. 3. ¿Por qué no nos enseñan esto? A muchos de nosotros desde chicos nos enseñan a ser correctos o convenientes, no a conocernos. La escuela. Haz lo que te dicen. La familia. No te metas en problemas. O demuestra que vales. La sociedad. Sé como los demás. Y entonces crecemos intentando vivir bien, pero sin sentirnos vivos. Por eso tanta gente llega a la numerología o al Sutsai no por magia, sino por cansancio de vivir sin dirección. 4. ¿Cómo entender tu número de conciencia sin saturarte? En Sutsai, el número de conciencia suele tomarse del día de nacimiento. Si naciste un día de un solo dígito, ese es tu número de conciencia. Si naciste un día de dos dígitos, se reduce a una sola energía, pero con un punto importante. El número doble trae un matiz.
porque ya viene con combinación interna. O sea, no eres una sola etiqueta. Sutsai habla de mezclas, de capas. 5. Energías de conciencia. ¿Cómo se ven en la vida real? Ahora te doy un panorama de energías, no como teoría fría, sino como se nota en la vida. Y lo más importante, ¿cuál es la trampa y qué habilidad te conviene desarrollar? Energía 1. Iniciativa. Personas que sienten. Si no lo hago yo, ¿quién? Fortalezas. Arrancar, liderar, decidir, responsabilizarse. Sombra. Prisa. Controlar. Imponer. Frustrarse con los demás. Habilidad clave. Terminar lo que empiezas y crear sistema, no solo impulso. Energía 2. Vínculos. Sensibilidad fina. Capacidad de escuchar y crear acuerdos. Fortalezas, empatía, diplomacia, cooperación. Sombra, depender de la opinión ajena, resentimientos, miedo al conflicto. Habilidad, límites, plus diálogo maduro. Energía. 3. Conocimiento y análisis. Mente fuerte, lógica, aprendizaje, estructura mental. Fortalezas, explicar, ordenar, enseñar, ver patrones. Sombra, vivir en la cabeza, criticarte, postergar por perfeccionismo. Habilidad, acción y visibilidad, incluso sin estar perfecto a. Energía. 4. Forma y construcción. Energía de crear base. Materializar, organizar, sostener. Sombra. Caos o rigidez. Miedo a equivocarse. Habilidad. Disciplina sin castigarte. Energía 5. Movimiento y comunicación. Conexiones, carisma, flexibilidad, ventas, difusión. Sombra, dispersión, ansiedad por hacer todo. Inconstancia, habilidad, enfoque y cierre. Energía 6. Armonía y cuidado. Amor, belleza, contención, guía, hogar emocional. Sombra, salvar a todos, olvidarte de ti, expectativas altas y luego dolor. Habilidad. Amor con límites. Energía. 7. Profundidad y transformación. Cambios grandes. Crisis que renuevan. Intuición poderosa. Sombra. Extremos. Dureza. Vivir a golpes. Habilidad. Suavidad y ecología emocional. Rutina corporal como ancla. Energía 8. Orden y gestión. Estructura, responsabilidad, mundo material, liderazgo práctico. Sombra. Control excesivo. Debería. Miedo a perder. Habilidad. Equilibrio entre control y confianza. Energía 9. Impacto y servicio. Sentido, influencia, unir personas, proyectos con propósito. Sombra. Agotamiento, dramatizar, cargar con todo. Habilidad. Gestionar energía y no sacrificarte. Y una idea clave. En Sutsai no hay energías, buenas o malas. Hay energías en luz o en sombra. 6. El número de misión. Lo que la vida te repite hasta que lo integras. Ahora vamos con la misión. En Sutsai, misión es eso que igual vas a vivir, aunque lo evites. Se nota porque la vida te pone escenarios parecidos, se repiten lecciones, vuelven temas en relaciones, dinero, autoestima, y tú eliges seguir sufriendo en círculo o crecer. La misión no es castigo, es dirección de evolución. ¿Cómo se obtiene? Se suman los números de la fecha completa hasta llegar a una sola energía. Si quieres, al final te dejo un formato simple, o me dejas tu fecha y te digo tu misión en comentarios. 7. Realización. ¿Por qué hay talento, pero no hay resultado? Este punto suele doler. La realización muestra cómo te conviene actuar para que haya frutos. A veces alguien intenta construir todo con control y dureza cuando su energía necesita comunicación y flexibilidad. Perseguir dinero sin sentido, cuando su realización pide impacto real y aporte. Evitar conversaciones honestas cuando su energía se aprende en vínculo y diálogo. Entonces, el problema no es soy flojo, o no sirvo. El problema es que estás caminando por un sendero que no es el tuyo. 8. ¿Cómo se arma el mapa completo? Lógica Sutsai. Sutsai no es adivinación, es un mapa. Conciencia. ¿Cómo piensas y reaccionas? Misión.
¿En qué madurar y crecer? Realización. ¿Cómo lograr resultados de manera natural? Y cuando unes estas tres piezas, dejas de vivir a ciegas. 9. No tengo energía. Muchas veces es fuga. No falta. Muchos me dicen, no tengo energía. No tengo motivación. No me puedo enfocar. Y te lo digo directo. Muchas veces no es falta. Es fuga. La fuga aparece cuando tratas de cumplir expectativas ajenas, sostienes una máscara, persigues metas que no son tuyas, te da miedo mostrarse, vives desde el debería, no desde quiero y puedo. Sutsai sirve porque señala dónde se te va la energía. 10. Práctica. ¿Cómo aplicar esto hoy, sin cálculos complicados? Para que no se quede en qué interesante, aquí va una práctica sencilla. Toma tu número de conciencia, tu día de nacimiento, y responde, ¿dónde estoy en luz? ¿En qué situaciones me siento más fuerte, más claro, más yo? ¿Dónde caigo en sombra? ¿Qué patrón se repite? ¿Qué me drena? ¿Dónde me paso o me apago? ¿Qué habilidad me falta entrenar? No cambiar quién soy, sino sumar una herramienta. Límites, disciplina, enfoque, suavidad, visibilidad, confianza, cerrar ciclos. Ahí la numerología se vuelve práctica. 11. ¿Cuándo conviene mirar misión y realización sí o sí? Si estás en cambio laboral, ruptura o nueva relación, mudanza, crisis de sentido, sensación de me perdí, agotamiento, entender misión y realización te devuelve dirección. Porque muchas crisis no son el final, son señal de que creciste y ya no cabes en el papel viejo. 12. Errores comunes. Para no convertir esto en dependencia, quiero que uses esto con conciencia. Errores típicos. Soy tal número, entonces soy así, y punto. No. Es un rango. Puedes vivirlo en luz o en sombra. Si lo calculo, la vida se arregla sola. No. El mapa no camina por ti. Uso mi número para justificar hábitos tóxicos. Sutsai no justifica, te muestra qué debes entrenar. 13. Interacción. Para que esto sea tuyo, no solo mío. Ahora quiero que esto sea un inicio para ti. Déjame en comentarios tu fecha de nacimiento y tu tema principal. Dinero, relación, energía, propósito, realización. Y dime qué formato quieres. Energías de conciencia a profundidad. Misiones y cómo se ven en trabajo y dinero. Dinero y realización. Relaciones según energías. Análisis de fechas de suscriptores. 14. Cierre resumiendo. Sutsai y numerología te dan 3 llaves. Cómo piensas y reaccionas. Hacia dónde creces, por dónde se te abre el camino a resultados. Y cuando empiezas a vivir tu energía en luz, aparece lo que todos buscamos. Claridad, estabilidad interna y esa sensación de estoy en mi vida, en mi lugar. Soy Selena Reyes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.